Muy buenas tardes y bienvenidos a este encuentro acerca de los desafíos en la educación universitaria del siglo XXI. Esperamos abordar esta tarde algunos de los retos que presenta hoy la educación superior, entre ellos, por ejemplo, cómo formar en un mundo de cambios vertiginosos y de una complejidad creciente. ¿Cuáles son los requerimientos, competencias o habilidades que los estudiantes, protagonistas de estos cambios, requieren para poder desarrollarse en un mundo de nuevos paradigmas? Y en este mismo sentido, ¿está la educación universitaria de nuestro país preparada o adaptada para estos cambios? Para comenzar a delinear las eventuales respuestas, les presento a nuestros invitados del día de hoy. Harald Beyer, que es rector de la Universidad Adolfo Ibáñez desde el año 2018, anteriormente se desempeñó como director del Centro de Estudios Públicos, entre el año 2011 y el 2013 fue ministro de Educación, ha publicado extensamente en revistas académicas en Chile y el extranjero, es economista y realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos, donde obtuvo los grados académicos de Master of Arts y doctor en Economía. Nos acompaña también Francisco Covarrubia, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez desde el año 2014. Entre el año 2010 y 2014 fue decano de pregrado de la misma universidad y anteriormente director del Diario Financiero. Es columnista del Mercurio y panelista de Tolerancia Cero, y en el ámbito académico dicta el curso de Historia del Pensamiento Económico y también la economía, origen, crisis y debate de las ideas. Es ingeniero comercial, tiene un magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile y un magíster en Economía en la Universidad de Navarra, España. Daremos para comenzar la palabra a cada uno de ellos para que puedan esbozar algunas de las ideas centrales y luego abriremos una conversación a la que también puede colaborar el público a través del chat con sus preguntas o reflexiones. Harald, te damos la palabra. Muchas gracias, María José. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Es realmente un agrado tenerlos con nosotros. Nosotros como universidad estamos interesados en generar una discusión muy amplia respecto de cómo debe ser la formación de pregrado en las universidades chilenas y también tratar de entender cómo esta formación tiene que canalizarse también en las etapas anteriores, es decir, en el sistema escolar. Y esto tiene una razón muy profunda. Y déjenme partir tal vez mencionando un cambio que nos llamó mucho la atención al sistema universitario que realizó la Universidad Nacional de Singapur en diciembre pasado. En esa fecha inauguró, y la Universidad Nacional de Singapur es bien importante porque es una de las mejores universidades del mundo y una universidad que se ha caracterizado por una formación muy especializada y por una formación muy tecnológica. Y creó el College de Humanidades y Ciencias, lo que nosotros en la universidad llamaríamos la Facultad de Artes Liberales. Y la pregunta es ¿por qué lo hizo? Interesante la respuesta que ellos dan como universidad es que en el mundo que estamos viviendo exige una formación de pregrado distinta, una formación con un carácter más interdisciplinario y que al mismo tiempo se concentre en equilibrar adecuadamente el desarrollo de habilidades fundamentales para abordar este mundo de cambios vertiginosos que estamos viviendo y los conocimientos fundamentales de una determinada disciplina. Pero los conocimientos fundamentales, no ese conocimiento especializado que atiborra de alguna forma los currículums universitarios y que impide desarrollar en plenitud las habilidades que se requieren para el mundo actual. En ese mismo momento, aproximadamente, aparecía un informe que es el Futures of Jobs Report del World Economic Forum y que establecía que se estaba produciendo en el mundo una brecha cada vez mayor entre las habilidades que tenían los egresados de la educación superior y las habilidades que necesitaba el mundo de las distintas organizaciones públicas, privadas, ONGs, para abordar los desafíos que esas organizaciones tienen en el mundo actual. Y sostenía el informe que las habilidades que se requieren son aquellas
de pensamiento crítico, de rigor analítico, capacidad de resolver problemas, capacidad de trabajar en equipo y capacidad de autoadministrarse, digamos, de ser personas que aprenden a aprender, que de alguna forma toleran mejor el estrés y que al mismo tiempo tienen flexibilidad para abordar, digamos, de distintas maneras los desafíos que esas organizaciones se enfrentan. Y claro, detrás de eso había un reclamo al mundo universitario, al mundo escolar, porque tal vez ese mundo no está desarrollando con fuerza las habilidades estas, ¿no es cierto?, que se requieren para el mundo actual. Y uno se pregunta, bueno, en Chile, cuando uno viene a Chile, ¿no es cierto?, uno lo que observa es que un estudiante entra a una universidad a especializarse muy tempranamente en una determinada disciplina. Y la pregunta que nosotros nos estamos haciendo como universidad y que queremos, a la que estamos convocando a todo el sistema universitario, es si esa es la forma correcta de educar en el mundo actual. Y todas estas experiencias que yo acabo de enunciar y que podemos hablar largamente sobre otras experiencias en el mundo, nos sugieren que estamos equivocados como país. Si el resto del mundo está cambiando, tal vez somos nosotros los que estamos en una postura relativamente equivocada. Y nosotros, por lo tanto, estamos convencidos que la educación que se viene es una educación donde se desarrollan habilidades que permitan efectivamente tener esta flexibilidad, este pensamiento crítico, este rigor analítico, esta creatividad para resolver problemas que todavía no sabemos que existen, incluso con tecnologías que aún no descubrimos y que de alguna forma, ¿no es cierto?, nos obligan a tener formaciones completamente distintas a las que hemos tenido hasta ahora. Si ustedes lo piensan en términos ya mirando las pruebas internacionales que existen, fíjense ustedes que esas pruebas internacionales de adultos muestran que los graduados de las mejores universidades chilenas tienen habilidades que son equivalentes a las que tienen los obreros franceses o los obreros alemanes que no fueron nunca a la universidad. ¿Por qué ocurre eso? Y es una pregunta muy interesante para un país como el nuestro, que tiene que seguir desarrollándose, que tiene que seguir abordando los grandes desafíos que un país como el nuestro aún tiene. Y la razón de fondo, creo yo, y es la que de alguna forma motiva esta reunión, es esa incapacidad que hemos tenido como sistema universitario para tener esta formación más amplia, más interdisciplinaria, que se concentre no tanto en el conocimiento especializado. Habrá tiempo para entrar en ese conocimiento, sino que para desarrollar estas habilidades que van a permitir a nuestros futuros egresados lidiar con este mundo de cambios vertiginosos y abrazar de mejor forma el futuro que lo que ha sido hasta ahora tradicional en la formación universitaria. Con eso termino mi primera parte. Muchas gracias, Harald. Francisco. Sí, bueno, muy buenas tardes. Como la idea es poder conversar y en el fondo responder preguntas, etcétera, tengo una muy breve presentación simplemente para poder mostrarles cómo estamos abordando nosotros desde la universidad y una pequeña reflexión que espero demorarme entre 5 y 6 minutos, digamos, así que paso a mostrarla. Y que básicamente busca responder la pregunta del porqué de las artes liberales. No sabemos hacia dónde va el mundo, evidentemente, esto es una cosa desde la antigüedad que siempre hemos tenido esa gran pregunta hacia dónde vamos, cómo el mundo va cambiando cada vez más rápido, siempre, pero ahora estamos con estas posibilidades de conexión que antes no entendíamos, que no sabíamos, donde hoy día las empresas más grandes son empresas que no existían hace 20 años y las empresas más grandes de 20 años más no existen hoy día, muy distinto a lo que había sido tradicionalmente el mundo en cuanto a que, bueno, eran las grandes empresas que se mantenían básicamente siendo las mismas. Yo pongo un ejemplo, además, de la realidad en la cual ahora estamos insertos con este ejemplo del verdulero en Túnez, ¿cierto? Un verdulero que se quemó a lo bonzo para protestar
hace algunos años, ¿cierto?, en Túnez, ustedes recuerdan la historia, y cómo terminó eso, terminó cayendo 4 dictaduras. ¿Cómo es posible que un verdulero que se quema, que es una imagen atroz, que la gente sale a protestar en un país cuya democracia estaba bastante en entredicho, y que esto genera un efecto de contaminación en el resto de los países, y cae en dictadura por el poder de la gente? Entonces algo está ocurriendo en el mundo, que está inmerso, que está atrás, que está de telón de fondo de todo lo que estamos viendo. Y por lo tanto nosotros como universidades, el mundo educacional, ustedes en sus colegios, no podemos estar ajenos, digamos, a esta realidad. Lo que ha pasado en Chile, lo que estamos viviendo en Chile, lo que vamos a vivir en Chile, es parte también de lo mismo. Estamos enfrentando cambios climáticos, estamos enfrentando cambios políticos, estamos enfrentando el fin de los partidos, el auge de las redes sociales, estamos viviendo cambios económicos enormes, donde la inteligencia artificial, donde, en fin. Y en ese sentido, entonces, recordar al viejo Mario Benedetti cuando decía que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Y si nos cambiaron todas las preguntas, entonces, ¿cómo es posible que tengamos las mismas respuestas que teníamos anteriormente? Eso no es factible y por lo tanto necesitamos reescribir el presente. Y ahí, básicamente, la reflexión que me interesaba compartir con ustedes es cómo estamos nosotros en Chile formando a nuestros estudiantes y cómo se estudia en las mejores universidades del mundo. El rector hacía referencia a lo que ocurría en la Universidad de Singapur, pero en el fondo, en el mundo anglosajón, en las universidades mayoritariamente europeas y crecientemente en la asiática, la formación de los estudiantes no es una formación profesionalizante inicialmente, sino que es una formación general, una formación que le permita a los estudiantes hacerse las grandes preguntas, preguntas que van a estar siempre ahí, que independiente que cambie el contexto, independiente que cambien las profesiones, independiente que tengamos información que después va a quedar obsoleta, esa capacidad de razonar, de hacerse preguntas del ámbito ético, de preguntarse finalmente qué somos como seres humanos y qué significa vivir en sociedad, son preguntas que no solamente van a servir para ser mejores ciudadanos, sino que también para ser mejores profesionales. Por lo tanto, la pregunta es si hoy día sirven solo las habilidades profesionales. Y la respuesta entonces es, bueno, ¿cómo somos capaces de tener un conocimiento mejor de nosotros mismos? ¿Cómo somos capaces de ser mejores personas? ¿Cómo somos capaces de entender mejor lo que queremos? ¿Cómo somos capaces de relacionarnos mejor con los otros? ¿Cómo somos capaces de construir comunidad de mejor forma? Y al mismo tiempo, ¿cómo somos capaces de construir y ser mejores profesionales? Y para eso se requiere una educación que no es solamente aquello a lo cual yo me voy a dedicar, y si voy a ser abogado solamente necesito saber de derecho, o si yo voy a ser ingeniero solamente saber de matemáticas. Necesitamos visiones más complejas, más sofisticadas, ingenieros que sepan de muchas cosas, abogados que sepan de muchas cosas, también que sepan de lo propio, también que sepan lo propio que es de su profesión, pero ya no nos sirve una mirada encapsulada como un casillero, digamos, donde yo solamente estoy en una parte. La inteligencia artificial sabemos que en el fondo va a reemplazar mucha de lo que hoy día son profesiones universitarias, pero también se van a crear otras cosas y no sabemos, y por lo tanto estamos obligados como universidades en el mundo, en Chile, en cualquier parte, de poder afrontar de buena forma ese cambio que nos está ocurriendo. Y por lo tanto, voy terminando diciendo, bueno, ¿y cómo es la respuesta de las artes liberales? ¿Qué son las artes liberales? Las artes liberales son la educación general, la educación que le permite a los estudiantes hacerse grandes preguntas que no están enfocadas necesariamente en una profesión. No están enfocadas necesariamente en una profesión, pero que sin duda para cualquier profesión, para cualquier ámbito de su vida, le van a servir.
Y por lo tanto, la velocidad, la imprevisibilidad de los cambios, la multiplicación exponencial de la información, la complejidad de los dilemas éticos, la integración de las disciplinas, todo eso nos hace necesario tener una formación distinta, y esa es la razón por la cual las mejores universidades del mundo han encontrado su respuesta ya desde hace mucho tiempo en las artes liberales. Termino básicamente contándoles la experiencia nuestra. Esto no significa que esta es la gran experiencia, pueden haber otras formas de abordarlo, yo no quiero hacer con esto publicidad a la universidad, sino que simplemente contarles cuál es nuestra experiencia, y nosotros en el fondo tenemos la formación de artes liberales como un pilar central de la formación de los estudiantes de cualquier carrera, y por lo tanto coexiste esta formación en artes liberales con la formación de su carrera profesional. Y claro, nos damos cuenta que la forma como nosotros lo estamos haciendo, y ahí les pongo una foto de algunos de los cursos donde todos los estudiantes de la universidad pasan, que es los cursos de artes liberales, cómo en torno a una mesa discutimos respecto a preguntas que nos entregan o textos clásicos o problemáticas éticas, etc. No podemos pensar, y eso ustedes lo saben bien también en sus colegios, no podemos pensar que tenemos que seguir usando aquella técnica de que el profesor expone y el alumno anota y después trata de replicarlo en una prueba, sino que tenemos que tener a los estudiantes en una permanente, en un rol muy activo para poder ser capaces de, en el fondo, debatir, disentir, discutir, defender puntos de vista, pensar, relacionar, integrar. Solo les cuento, esto es una malla de cualquier carrera de la Universidad Adolfo Ibáñez, no son todas exactamente iguales, pero ahí ustedes pueden ver cómo los cursos que son en celeste son los cursos de lo que llamamos core curriculum, después si hay tiempo podemos conversar más de eso, pero del core curriculum de artes liberales, los cursos verdes son los cursos disciplinares de artes liberales, y en conjunto entonces forman esa formación general que todo estudiante de la Universidad Adolfo Ibáñez tiene, y que va en complemento a la formación que ahí está en color crema, digamos, de su propia profesión. Y solo les voy a mostrar el ejemplo de un curso, el curso de primer año, Civilización Contemporánea, solo para contarles un poco qué es lo que hacemos ahí. Básicamente los estudiantes tienen que leer estos textos, ¿ya? En muchos casos son libros completos, en otros casos son textos, selecciones, y leen Platón, Aristóteles, Epicuro, San Agustín, Tomás de Aquino, Maquiavelo, Descartes, Hobbes, Locke, grandes autores. ¿Para qué? Para ver qué es lo que ellos nos están diciendo hoy, cómo nosotros nos aproximamos críticamente a lo que están diciendo. No significa que nosotros estemos de acuerdo, hay muchas cosas que nos choca que Aristóteles sea partidario de la esclavitud, nos choca cómo Rousseau habla de las mujeres, nos chocan muchas cosas, pero a partir de lo que ellos nos están diciendo podemos extrapolarlo para discutir realmente lo que ocurre en la civilización contemporánea. Ese es un ejemplo de muchos otros ejemplos, si a ustedes después les interesa les puedo contar más, pero es una forma completamente distinta, no es decir, no es tratar de pasar todo lo que Platón ha dicho, ni contextualizar cómo era la vida de Aristóteles, sino es tomar un punto de un texto de Aristóteles y discutirlo, es tomar un punto de un texto de Maquiavelo y discutir sobre quién debe gobernar y cómo se debe gobernar, etc. Ese ejercicio de un estudiante de cualquier carrera, preguntarse quién debe gobernar una sociedad y cómo se debe gobernar, es un ejercicio que no solo le va a servir para ser un ciudadano más responsable, sino que le va a dar una sofisticación intelectual que le va a permitir desarrollarse profesionalmente mejor. Termino diciendo que no sabemos cómo va a ser el futuro, yo pongo esa imagen, evidentemente, pero estamos seguros que esa formación en artes liberales le va a permitir a cualquier profesional tener una base que la va a acompañar para siempre. Muchas gracias, Francisco. Y quiero empezar esta conversación, abrir la conversación, vamos a ir incorporando los comentarios y las preguntas también del público, preguntándole a Harald lo siguiente. Harald, comenzamos esta conversación aludiendo a los cambios vertiginosos que se producen hoy día, a la complejidad creciente del mundo actual, una complejidad que no solo tiene que ver con una generación insospechada de conocimiento o los nuevos desafíos de la educación,
sino que también tiene que ver con cambios sociales, políticos y tecnológicos muy radicales. En ese sentido, y pensando en la educación chilena, la educación superior chilena hoy día, ¿dónde deberíamos aspirar a estar en 10 o 20 años más con nuestro sistema de educación superior? ¿Y qué es necesario concretamente hacer para alcanzar dicha meta? Y visto desde el otro lugar, ¿qué riesgos corremos si esa adaptación no se produce? Perdón, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que déjame partir contestando con una pregunta que me hacen mucho a mí profesores de colegios y padres, que es la siguiente: ¿cuál es la profesión del futuro? Ven que hay una incertidumbre hacia adelante, entonces ven esta presión por la profesión del futuro, y creo que esa es la forma incorrecta de plantearse los desafíos que tenemos hoy día en educación superior y también en educación escolar. La pregunta de fondo es cuáles son las habilidades que necesitan los estudiantes para lidiar y abrazar este futuro que para muchos es tremendamente incierto. Y eso requiere una formación escolar distinta y requiere una formación universitaria muy distinta. Podemos entrar después en la formación escolar, pero yo creo que en la formación universitaria, esta idea de que uno abraza una profesión desde muy temprano, creo que es una idea extraordinariamente equivocada, porque no permite ampliar la mirada. Lo que uno debería hacer cuando un joven entra a la universidad es intentar ampliar la mirada y no encerrarlo en una profesión específica, porque esa amplitud le permite desarrollar precisamente estas habilidades que de alguna forma estamos hablando, de pensamiento crítico, estas habilidades de tener una capacidad de rigor, de análisis riguroso de los asuntos, de trabajar en equipo, de pensar cómo abordar un problema complejo nuevo. Los problemas van a estar cambiando mucho y por lo tanto tener una metodología para abordar eso y probablemente abordar, no sé, problemas como los que estamos viviendo, el cambio climático, por ejemplo, requieren de una mirada interdisciplinaria que una formación muy estrecha no logra satisfacer. A medida que vayamos progresando y con el ritmo de cambios que estamos teniendo, problemas como el cambio climático se nos van a multiplicar. Y eso requiere entonces esta capacidad, ¿no es cierto?, de no solamente trabajar en equipo, sino que entender cómo funcionan otras disciplinas, cómo de alguna manera, ¿no es cierto?, tenemos que ser capaces de reunir la información que es cada vez más abundante y saber distinguir la información útil de aquella que es inútil para ese problema en cuestión, y eso requiere un conjunto de habilidades que esta formación tan especializada no logra consolidar con fuerza en el estudiante. Como decía el decano, ¿no es cierto?, cuando uno mira el modelo europeo de formación, el modelo norteamericano de formación o crecientemente el modelo asiático de formación, tiene precisamente estas características que estamos mencionando. Ayuda que en esos países, y eso es algo que se nos olvida, los jóvenes no estudian una profesión. Los jóvenes inicialmente miran ampliamente su formación. Y de hecho, por ejemplo, para mencionar un caso en ingeniería, hay de todos los que estudian ingeniería en Estados Unidos, solamente el 22% se certifica profesionalmente. El resto estudia una combinación de artes liberales con ingeniería y con eso después se entiende en el mundo del trabajo, aborda su vida personal y si requiere alguna especialización posterior la toma en ese momento, pero no parte con una formación especializada tan temprano. Y como ustedes saben, la medicina o el derecho, que son típicamente carreras muy especializadas, se toman muy tarde en el proceso de formación universitaria. ¿Y por qué? Porque hay conciencia de que esta mirada mucho más amplia es la que se necesita para tener mejores profesionales y mejores personas.
Francisco, aprovecho de plantearte a ti una pregunta que hace Carolina Machado, que está en el público, y que tiene relación justamente con lo que dice Harald, porque si los desafíos del mundo moderno parecen plantear otros derroteros, el problema con que nos encontramos hoy día es, como plantea ella, que los jóvenes tienen que tomar en cuarto medio la decisión de qué estudiar. Y esa decisión parece, a la luz de lo que ustedes están diciendo, una decisión un poco absurda. Entonces Carolina pregunta que cómo podríamos entonces orientar adecuadamente a los jóvenes, vocacionalmente, si justamente culturalmente se les exige tener una claridad respecto de la formación profesional una vez que salen de cuarto medio. Bueno, es una complejidad grande que está dado por una cosa ya cultural de nuestro país. En el fondo yo tengo un hijo de 7 años que ya le preguntan qué va a estudiar cuando sea grande, digamos, y algunos se ponen nerviosos que todavía no tenga decidido qué es lo que quiere hacer. Eso es bastante raro, porque en el fondo lo que nosotros deberíamos esperar que el estudiante salga al colegio y pueda en el fondo tener una experiencia que le permita dimensionar qué es lo que quiere hacer. Y en algunos casos, voy a poner el caso de la universidad de los principales colleges de Estados Unidos, la gente, por ejemplo, el caso de la Universidad de Columbia en Nueva York, los estudiantes que salen del college han estudiado 4 años, en general han estudiado simplemente artes liberales, y de ahí se van a trabajar al mundo de las empresas. Y no han tenido ni siquiera cursos de business, digamos, sino que simplemente han tenido una formación general. Y después es en las empresas donde tienen una formación propia de la empresa y después pueden volver a la universidad a tener un postítulo, etc. Y crecientemente, incluso en las empresas tecnológicas, cada vez más están contratando no especialistas en tecnología, sino que gente que venga bien formada, con la cabeza bien amueblada, como dicen los españoles. Ese es el punto central y por lo tanto ahí tenemos un problema como país que necesariamente en algún momento tendremos que abordar. Nosotros hemos buscado una respuesta, hay otros que tienen otras respuestas, por cierto, no somos los únicos que estamos respondiendo a esto, y nuestra respuesta es una cohabitación de los dos tipos de formación que permitan, en el fondo, a los estudiantes tener ambas cosas, porque evidentemente lo profesional sigue siendo, como pongo en el ejemplo de mi hijo de 7 años, algo muy valorado todavía en los jóvenes, pero crecientemente en las empresas, ya lo estamos viendo en el mundo, hay mucho que se ha escrito, y crecientemente en Chile nos vamos a dar cuenta cómo se requiere más que gente que venga con una multiplicidad de conocimientos, porque esos conocimientos, por una parte, son imposibles de abarcar completamente y por otra parte tienen una rápida obsolescencia. Lo que requerimos son personas que han realmente tenido una formación que les ha permitido reflexionar sobre la complejidad que significa vivir en sociedad, la complejidad del ser humano, la interdisciplinariedad de los problemas, etc. Y claro, en base a eso, finalmente poder insertarse. Entonces, es súper buena la pregunta, no es fácil la respuesta, y yo puedo decir un poco lo que estamos haciendo nosotros, pero tenemos que tener muy en claro que la situación de Chile es bien distinta a lo que ocurre en el mundo desarrollado. Harald, esta pregunta para ti. Mira, pensando en los desafíos que ustedes han ido definiendo, es evidente que hay algunas tendencias como la internalización, la digitalización, el manejo de datos, que han modificado y han cambiado ámbitos como el trabajo, el emprendimiento, e incluso hay quienes han planteado que van a dar lugar a una reestructuración del poder en términos más globales. ¿Cómo debería la universidad, el sistema universitario en general, abordar estos desafíos en sus procesos, en la educación, en sus currículum, de modo de preparar o adaptar a sus estudiantes a estos nuevos requerimientos o a estas nuevas formas de relación o de análisis del mundo contemporáneo? A ver, si uno mira un currículum, digamos, y lo toma aleatoriamente de alguna de estas universidades que nosotros estamos mencionando, por ejemplo, la Universidad de Ámsterdam, para no mencionar una universidad estadounidense,
uno ve lo siguiente, ve por ejemplo que todos los estudiantes el primer año o el primer semestre toman un curso donde típicamente estudian una civilización antigua. No importa mucho lo que quieran estudiar después. En segundo lugar, toman un curso de literatura, típicamente abordan distintos autores, pueden tomar otro curso de filosofía, y a continuación, digamos, tomarán un curso de ciencia y probablemente un curso de razonamiento matemático, digamos, no necesariamente cálculo fundamental, digamos, integral, pero sí un curso de razonamiento matemático. Y para nosotros, ¿no es cierto?, cuando nosotros vemos nuestras universidades, esta cosa nos parece muy raro, porque el estudiante que entra a una universidad chilena, ¿no es cierto?, típicamente, dependiendo de la carrera a la que entre, va a tener una cosa que es muy acotada dentro del ámbito de la profesión. Entonces uno se pregunta por qué los holandeses, ¿no es cierto?, han elegido una universidad como Ámsterdam, que es una universidad prestigiosa, esta variedad de cursos al inicio. ¿Qué es lo que están buscando? Y lo que están buscando es que el estudiante, el joven, primero abra la cabeza, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, de alguna manera permita reflexionar sobre grandes asuntos que la humanidad durante mucho tiempo ya ha reflexionado y que tiene, por lo tanto, una capacidad de enseñarle a aprender a partir de esa experiencia y poder aplicarla, no los mismos conocimientos expertos, digamos, sino que una forma de aproximarse a los problemas que va a enfrentar. Esa es la formación que vale la pena, creo yo, en un sistema universitario, por lo menos al principio. Entonces, uno dice, bueno, qué raro los holandeses, pero se va a ver la Universidad de Tokio. Y la Universidad de Tokio tiene una cosa muy parecida para sus estudiantes los 2 primeros años. Entran a 2 años comunes donde ven este tipo de cursos y después van especializándose, ¿no es cierto?, en la disciplina que quieran elegir. Y entonces lo que hay detrás de esto es una visión muy interesante que tiene, por así decirlo, una historia. No se llegó a esto por casualidad, sino que son 2000 años, 2500 años de historia, donde se ha, de alguna forma se ha llegado a la conclusión de que esta es la mejor manera de formar a propósito de este mundo que estamos viviendo. Y yo creo que los profesores van a entender esto muy bien. Y van a entender cuál es la lógica detrás de esto, porque un estudiante y un joven, mientras se está preparando, lo que tiene que hacer es abrir lo más posible la cabeza, ¿no es cierto? Porque esa apertura le va a permitir desarrollar habilidades que después le van a posibilitar ir resolviendo estos problemas más complejos que están asociados a la disciplina en la que va, la disciplina particular en la que se va a especificar, a especializar. Piensen ustedes, y esto en muchos otros lugares las empresas lo entienden muy bien, piensen ustedes que la City de Londres, que es como el centro de la excelencia financiera, más de la mitad de las personas que contratan no han visto ningún curso de finanzas, ninguno, sino que lo que están buscando son personas que enfrenten estos problemas, que enfrentan los grandes operadores financieros con una cabeza abierta, contribuyan al análisis. Y claro, esos jóvenes después probablemente van a tomar un máster en finanzas o van a tomar algo en negocio o en alguna ciencia específica que le permita ir especializándose en esa profesión. Y claro, son países que de alguna forma, ¿no es cierto?, han evaluado esto con mucha intensidad y van desarrollando, por lo tanto, aquello que estiman más apropiado, con mucha libertad. En cambio, tal vez nosotros, estas universidades chilenas tan cuadradas, entre comillas, digamos, ¿no es cierto?, porque tienen que entregar este título profesional, no tienen la libertad para experimentar y probar estos modelos mucho más beneficiosos desde el punto de vista de
los intereses de los jóvenes y también del progreso de las naciones. Gracias, Harald. Francisco, te voy a formular varias preguntas que en el mismo sentido está planteando el público, que tienen que ver con la experiencia de la Adolfo Ibáñez en el concepto de las artes liberales y en la formación de sus estudiantes de artes liberales. Y eso tiene que ver con qué cambios es posible percibir concretamente en esos estudiantes que reciben esta formación en Chile, es decir, que vienen de un sistema escolar que no está adaptado a las necesidades que el mundo requiere, y en ese sentido, en el fondo, cuáles son los desafíos al momento de aplicarlo, cuáles son los resultados que nosotros vemos y qué diferencias tiene este sistema de artes liberales en relación al college o a los bachilleratos que ofrecen, o a los cursos de formación general que ofrecen otras universidades. Hay varias preguntas en una. A ver, para ir como diseminando un poco la respuesta. Yo diría que en la formación de artes liberales es muy importante la metodología también, y eso los profesores que nos están viendo lo saben bien. Nosotros, no se trata de pasarles cursos de filosofía o de historia, no es el sentido, ¿ah? Antiguamente se trató de hacer, digamos, sentar 70 estudiantes y empezar a decirles qué había dicho Platón, qué había dicho Aristóteles, y ese es un ejercicio un poco que uno está arando en el mar, digamos. No es mucho lo que se logra ahí. Sin embargo, si uno sienta a 22 estudiantes en torno a una mesa y le dice, a ver, leamos el libro segundo, La República de Platón, y a ver qué nos está diciendo Platón. Y resulta que Platón nos pone un ejemplo de que uno se puede encontrar un anillo, ¿cierto? Y se hace invisible con el anillo. Eso lo dice Platón, el anillo de Giges, ¿cierto? Y Platón se pregunta, bueno, ¿actuaríamos de la misma forma si somos invisibles o no actuaríamos de la misma forma? Esa es la pregunta que se hace Platón. Y es una pregunta que tiene una tremenda validez para el día de hoy. Y si nosotros exponemos a nuestros estudiantes, como lo exponemos, a hacerse esa pregunta, ¿qué pasaría si es que fuéramos invisibles? Si nos encontramos un anillo que nos hace invisibles, ¿actuaríamos de la misma forma? ¿O actuamos como actuamos porque tenemos temor a que nos castigue alguien? ¿O porque tenemos temor a lo que el resto nos va a decir? Es una pregunta compleja, es una respuesta compleja, y por lo tanto requiere someterse a una deliberación común, donde podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo. Eso es lo que nos entrega las artes liberales, digamos, como una metodología, como una forma de preguntarse finalmente qué somos como seres humanos, porque estamos llenos de contradicciones. Es una de las cosas que nuestros estudiantes, digamos, van dándose cuenta, porque muchas veces no se han dado cuenta. Es decir, cuando nosotros hablamos de la libertad, por ejemplo, los estudiantes suelen decir, bueno, es hacer lo que uno quiere, lo que yo quiero. Perfecto, pero ¿qué es lo que tú quieres? Estamos llenos de contradicciones, ¿cierto? Me gusta comer, pero me gusta ser flaco. Entonces, ¿cómo me manejo yo? Si tengo dos cosas que me están operando en contra, o me gusta ganar dinero, pero me gusta trabajar poco. Entonces, estamos en permanente conciliaciones. Y yo creo que uno de los elementos centrales que buscan las artes liberales es darse cuenta de la complejidad del ser humano. Porque yo estudié ingeniería comercial, y muchas veces, si una formación es súper profesional como ingeniero comercial, pensamos que las personas son una suma, digamos, de racionalizaciones, de que hay cosas de generar incentivo y, bueno, costo-beneficio. El ser humano es mucho más complejo. Entonces, finalmente yo diría que las artes liberales lo que tratan de mostrarle a los estudiantes, y los estudiantes se van dando cuenta rápidamente de eso y van participando de eso, es de la complejidad que significa el ser humano y la complejidad que tiene la vida en común, que es otro elemento bien central. Entonces, yo diría que para nosotros nos ha funcionado súper bien esta metodología, porque los estudiantes la han valorado fuertemente y no la han considerado, y aquí voy a la última parte de tu pregunta, de que esto es una cosa accesoria, anexa, algo como para culturizarse, algo como para poder conversar con la tía el fin de semana. No se trata de eso, se trata de una cosa que es mucho más profunda, que finalmente lo está
formando. Y en ese sentido, nosotros tenemos una diferencia con los colleges, digamos, los bachilleratos, en cuanto a que hemos tomado la decisión de que esto esté en todas las carreras como parte, digamos, de su formación, pero no una cosa anexa, no una cosa complementaria, como uno de los pilares, digamos, centrales de su formación. Gracias, Francisco. Harald, retomando justamente esta idea de esta aspiración de formar, ¿no es cierto?, ciudadanos o actores para el mundo de hoy, y entendiendo entonces que en ese sentido la universidad tiene una función social, o sea, tiene una función de aportar a la sociedad donde se encuentra. Entonces, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la universidad hoy congeniar su, digamos, intención o su vocación de contribuir al bien común en una sociedad que es fragmentada y que está llena de individualidades? O sea, ¿cómo podría congeniar esa fragmentación con esa aspiración de contribución al bien común, que hoy día son conceptos que aparecen claramente opuestos, al menos en la discusión política, digamos, o social? O sea, yo creo que la universidad, con esta formación con la que nosotros estamos apostando, creo que justamente permite saltarse y contribuir a entender de que la discusión que uno tiene que enfrentar en la vida en común no es una discusión de blancos y negros, sino que donde todos pueden aportar, donde hay un proceso deliberativo, donde de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que uno espera es que con tolerancia y respeto se produzca una discusión. Pero yo tengo la sensación de que esta actitud que nosotros vemos tiene mucho que ver con la formación que estamos desarrollando, un cierto utilitarismo que hay en la educación chilena. Yo cuando me empecé a interesar en educación, y lo cuento tal vez como una anécdota, llegó a mis manos un libro de quinto básico. Yo no había visto libros del colegio desde que había salido del colegio. Y me llamó la atención que había una descripción de las 10 características que cumplía un cuento fantástico. Y estaban las 10 categorías que ya me parecieron raro, y uno daba vuelta a la página y había un cuento fantástico de autores desconocidos que justamente cumplían con las características definidas. Pero uno lo contrastaba esto con, no sé, un cuento como Vendrán lluvias suaves de Ray Bradbury, digamos, que es un cuento fantástico, y ese cuento, que es una maravilla, no cumplía con ninguno de los 10 criterios, digamos. Esa visión utilitarista de la educación, ¿no es cierto?, genera estas posturas, por así decirlo, muy rígidas. Cuando la educación tiene que ser una cosa donde los estudiantes pueden experimentar, donde pueden abrirse en la universidad, cuando queremos esta formación, no queremos que se rigidicen en una sola mirada, digamos, que es la típica mirada de formación tan especializada, ¿no es cierto?, donde uno cree que, no sé, para seguir con el ejemplo, responder al cambio climático, tengo que usar solo las herramientas de mi profesión, ¿no es cierto? Y no veo que hay espacio para un trabajo colaborativo, donde hay, de nuevo, ¿qué hay detrás de esto? ¿No es cierto? Una cierta mirada utilitarista, entonces yo uso siempre los mismos instrumentos y no converso con el otro, no abro la cabeza para escuchar cómo otras disciplinas abordarían esto. Si nosotros tuviéramos jóvenes que de alguna forma son educados de esta mirada más amplia, ¿no es cierto?, tendríamos una sociedad que conversa más, una sociedad que acepta los puntos de vista del otro, que las acepta y que por lo tanto tiende a fragmentarse menos, creo yo. Yo creo que a mí no me sorprende con una formación como la que estamos teniendo, tan utilitaria, tan orientada a una cosa específica, tengamos también una sociedad que es más fragmentada, donde los puntos de vista, por así decirlo, parecen más bien religiones, más que ideas que hay que compartir y sobre las que hay que discutir. Yo creo que eso me parece a mí que es uno de los asuntos graves que tiene nuestro enfoque educacional. Por supuesto hay otros factores que influyen, yo no quiero, pero una universidad
que aspire a esta formación más amplia, que permita que haya puntos de encuentro entre distintas disciplinas, que los jóvenes tengan esta capacidad de mirar cómo, en el caso nuestro, digamos, ¿no es cierto?, cómo la filosofía, que un ingeniero civil, digamos, tenga la capacidad de mirar cómo un filósofo o un humanista o un científico o un biólogo, digamos, se acerca a resolver problemas, le da una capacidad de mayor conversación, de mayor diálogo, de mayor, finalmente, valoración del otro. Yo creo que eso es tremendamente importante. En eso, María José, si puedo complementar un poco, porque como sabemos que hay muchas personas o profesores de colegio y muchas veces me ha tocado conversarlo, también mostrar como una anécdota. Yo tengo una hija que ahora está leyendo Frankenstein en el colegio, y a esa cosa utilitaria que muchas veces ocurre en la universidad, nos damos cuenta que en los colegios, y por favor, no en todos, yo sé que muchos de ustedes están haciendo esfuerzos importantes, pero muchas veces en los colegios lo que ocurre es una burocratización de la educación, ya no la cosa utilitaria universitaria, sino que una cosa burocrática. Entonces, mi hija que está leyendo Frankenstein, y lo he visto en otros colegios, y lo he visto en otras partes, entonces, una cosa burocrática. ¿Quién es el narrador? ¿Cómo? No sé qué, ¿dónde pasó? ¿Cuándo? En ningún momento nos sentamos a discutir Frankenstein. Y eso lo podemos hacer en octavo básico, perfectamente. ¿Qué nos está diciendo el autor? ¿Qué ejemplos tenemos, digamos, de creaciones humanas que se nos vuelven en contra? ¿Qué otros ejemplos podemos ver de monstruos que son buenos, pero que en el fondo están estigmatizados? En fin, podemos someter a nuestros estudiantes de octavo básico o de quinto básico a una deliberación común, y olvidémonos de quién es el narrador, de cuál es el estilo, olvidémonos de eso y pongamos a nuestros estudiantes a discutir, a conversar, a debatir, de forma que le tomen el gusto, no solo a la lectura, sino que al mismo tiempo puedan generar una deliberación que sea finalmente mucho más importante que saber las 4 cosas que en el fondo nos está pidiendo la guía, digamos, o la rúbrica. ¿Mm? Francisco, y en ese mismo sentido, otra de las preguntas que aparecen frecuentemente en el chat tiene que ver con que en este mundo donde la autoridad está muy cuestionada y donde incluso las voces de la ciencia se ven muchas veces intervenidas por otros factores, ¿cómo puede la universidad configurarse como un lugar de referencia? Es decir, ¿cuáles serían prácticamente las competencias o las habilidades, pero concretas, ¿más?, que se requieren para estos nuevos ciudadanos que van a participar en este nuevo diálogo social, entendiendo que la universidad siempre está en tensión con lo que ocurre en el mundo que la rodea? Bueno, una de las cosas que nosotros procuramos siempre es el ser capaces de entablar diálogos, que es algo que es tan importante hoy día, lo estamos viendo en nuestro país, ¿cierto? La capacidad de expresarse como la capacidad de escuchar al otro. Por esa razón, todos nuestros cursos, la participación en clase, por ejemplo, que tienen los cursos de artes liberales, la participación en clase no está dado solamente por lo que el estudiante dice, sino por cómo escucha al resto. Y eso, por favor, es súper importante para que ustedes también lo puedan aplicar, ¿cierto? No se trata simplemente de que yo digo 2 cosas que están correctas y entonces nota de participación en clase muy alta. Bueno, ¿y qué pasa si yo no escucho al resto? ¿Qué pasa si yo me abstraigo de lo que están diciendo el resto? Entonces, eso forma parte central, porque si somos capaces de entablar diálogos donde podemos decir cosas relevantes, pero escuchar al otro, ya estamos dando un paso que es significativo en torno a la creación de una sociedad más compleja. Pero al mismo tiempo, creemos nosotros que el exponer a los estudiantes a distintas disciplinas nos da cuenta de que esa mirada que yo podría tener como ingeniero comercial, donde creo que todo está sumido, digamos, en el costo-beneficio, nos damos cuenta de que hay cosas que son profundas, que está desde cosas históricas, religiosas, filosóficas, en fin, que están insertándose en el resto. Entonces, alguien podría pensar de que, no sé, pues un ingeniero comercial podría evaluar la constitución actualmente de Chile de una forma y decir, bueno,
hay que ver el crecimiento del país, y en base a eso yo digo si la Constitución es buena o mala, o un abogado podría decirlo desde el punto de vista legal, y nos damos cuenta de que no, si vamos a analizar la Constitución, tiene que ser de una forma mucho más amplia, y en ese sentido las artes liberales lo que permite es precisamente una palabra que cuesta un poco traducirla, pero que se usa muchas veces en las escuelas de artes liberales, que es la plasticidad intelectual. Ya es un poco etérea, es difícil de decir, pero plasticidad intelectual, es decir, gente poco rígida y gente que sea capaz de darse cuenta de que estamos sometidos siempre a una mejor respuesta, a una respuesta que se puede confrontar con la respuesta que hoy tenemos y que en base a eso podemos buscar mejores soluciones. Para ir terminando, una pregunta, Harald, que yo creo que de tu experiencia, sobre todo del Ministerio y de la Rectoría, puedes dar una opinión. Aquí en el público preguntan si la prueba de transición universitaria o la PSU o lo que haya sido, digamos, es una prueba que está adaptada a los requerimientos de este nuevo sistema educacional o por el contrario, es una prueba que está midiendo, digamos, habilidades o competencias que no son las que las universidades deberían hoy día valorar en sus estudiantes a la hora de seleccionar. Bueno, como ustedes saben, la prueba está en transición y por lo tanto vamos a esperar cómo esta evoluciona, pero en principio la dirección que está tomando la prueba debería ser más liberadora para los colegios, porque a diferencia de la PSU, que era tan intensa en contenido y que obligaba a pasar la materia en pequeñas pildoritas, digamos, ¿no es cierto?, que no permitían esta reflexión profunda que uno quisiera tener en el colegio, hay una posibilidad de que esta nueva prueba evolucione más a lo que es una prueba, como para los que la conocen, digamos, una prueba PISA, que busca que los estudiantes más bien reflexionen analíticamente sobre distintas situaciones, más que contestar específicamente, ¿no es cierto?, estos contenidos, que era, para mi gusto, muy dañino para el sistema escolar, porque los profesores se los obligaba a pasar, como decía yo, la materia en pildorita, para que el estudiante pudiese contestar, porque podía haber en esa prueba cualquier contenido, y si uno no pasaba ese contenido, indudablemente que perjudicaba al estudiante, pero no permitía, por su diseño, esta cosa maravillosa que es la que nosotros por lo menos tenemos en la universidad y que mostraba Francisco en una foto donde están los estudiantes sentados con un profesor y están deliberando en torno a una materia, están deliberando en torno a la pregunta que se hacía a Platón respecto del anillo, que es lo virtuoso del proceso educacional. Pero esta prueba que nosotros teníamos y que nos obligaba o que obligaba a los profesores, ¿no es cierto?, a una cosa tan utilitarista en el proceso educativo, era muy dañino. Ahora, yo tengo cierto optimismo porque creo que la directora del DEMRE entiende bien el desafío de cómo estas pruebas tienen que desarrollarse y diseñarse para que realmente permita un poco esta libertad que uno querría tener en el proceso escolar. En el proceso escolar. Ahora, digo, tengo una expectativa positiva, pero habrá que ver cómo sigue evolucionando esta prueba antes de tener una conclusión definitiva. Pero para que ustedes vean un poco cuando uno no piensa bien este tipo de instrumentos, cómo influyen en el sistema escolar, desde el año 2012 hasta el año pasado, el promedio de notas del sistema educacional chileno ha subido en 5 décimas. 5 décimas en este lapso. ¿Ustedes creen que es porque los estudiantes de los colegios, de los liceos, están aprendiendo más, están estudiando más, o es por el sistema de incentivos que tiene el ranking, ¿no es cierto?, y el NEM en el proceso de admisión a la universidad, que presiona de nuevo a los colegios para no tener esta reflexión que quisiéramos que sucediera, sino que sencillamente para mejorar las notas, porque si después no entran a la universidad,
los niños y las niñas que egresan de esos colegios, ¿no es cierto?, los castigados son, entre comillas, nuevamente los docentes. Eso creo yo que tenemos que cambiarlo, y así como en la universidad nosotros estamos tratando de cambiar la manera en que formamos a los jóvenes, porque nos parece que queremos que esos jóvenes sean profesionales con una mirada más amplia y sean mejores personas también, y esa es la reflexión que queremos generar en el sistema universitario. Creo que esta reflexión también la tenemos que trasladar al sistema escolar, porque al final esto se mueve, por así decirlo, en conjunto, van los dos de la mano, y los desafíos que tenemos son tanto para el sistema escolar como para el sistema universitario. Muchas gracias. Y para ir cerrando, la pregunta que es como la pregunta del millón en este momento, porque después de 1 año y medio de pandemia, ¿no es cierto?, muchas de las formas con las que conocíamos la educación han ido cambiando. Entonces la pregunta para los dos es, ¿qué cosas creen que van a cambiar? ¿Y qué cosas creen que van a volver a la forma que tenían, a su antigua forma, y por qué? Francisco, si quieres, parte tú. Bueno, la pregunta del millón, porque la verdad es que es difícil poder establecerla. Nosotros hemos visto de que hay cosas que funcionan bien, ¿ah? Cuando hay grupos chicos, y eso lo hemos visto en pregrado, también en posgrado, en programas de magíster, etcétera. Si nosotros, si estamos aquí 20 personas en un Zoom, ¿ah?, podemos deliberar, podemos tener una clase que, si bien perdemos, claro, la cosa personal, pero podemos tener una adecuada experiencia educativa. Sin embargo, cuando vemos grupos muy grandes, donde en el fondo el profesor rompe su relación con los estudiantes, porque en el fondo los estudiantes están en alguna parte, hay una presentación puesta, las cámaras están apagadas, entonces volvemos como, retrocedemos muchas décadas hacia atrás, donde el profesor intenta pasar materia simplemente, y en el fondo es un ejercicio bastante poco productivo. Entonces, yo creo que la tecnología, etcétera, nos va a permitir de alguna forma adaptar ciertas cosas, y hay otras cosas que van a ser insustituibles. Qué decir también de cosas que van más allá de lo meramente educacional, digamos, de la interrelación, del poder verse, del poder tocarse, etcétera, que también forma parte, digamos, de lo que está en la periferia, pero también forma una parte central de la cosa educativa. Entonces, yo en concreto no sé exactamente qué es lo que va a quedar o qué es lo que no va a quedar. Yo estoy seguro de que no vamos a volver a marzo del 2020 y digamos, aquí no pasó nada, ya volvimos a clase, fase 5 y se acabó, olvidémonos del Zoom. No, pero creo que vamos a poder en el fondo sustituir algunas cosas que nos van a permitir replicar de mejor forma lo que ocurre, digamos, presencialmente, y hay otras que no las vamos a poder sustituir. ¿Harald? Sí, yo creo que van a haber cambios profundos en el sistema universitario y también en el sistema escolar a propósito de esta experiencia. Creo que el gran desafío que vamos a tener los establecimientos educacionales, para hablar tanto de universidades como de colegios y liceos, es mantener o atraer de nuevo a los estudiantes a nuestros establecimientos escolares, digamos, y de alguna manera, ¿no es cierto?, poder entregar una educación mucho más valiosa, una vida escolar y una vida universitaria mucho más poderosa que la que de alguna forma se desprende solo del proceso educativo propiamente tal. Yo creo que ese es un tremendo desafío. En el sistema escolar además se le agrega el desafío, creo yo, de los grandes rezagos que ha habido en los aprendizajes y que ha ocurrido en todo el mundo. Afortunadamente las universidades, por distintas razones, hemos podido lidiar mejor con los esfuerzos de aprendizaje que se tienen que hacer, digamos, ¿no es cierto?, para poder entregar los contenidos, los aprendizajes, las competencias que se requieren en el sistema universitario, pero creo que el gran desafío de los colegios es cómo, de alguna manera, ¿no es cierto?,
superar los rezagos que se están produciendo, no solamente en Chile, sino que los estudios que se han hecho en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, muestran que en la práctica, ¿no es cierto?, los estudiantes que se han quedado o no han podido ir a modalidad presencial, incluso cuando son de hogares bastante acomodados o con mucho capital cultural, han vivido un rezago en sus aprendizajes que indudablemente es complejo, porque los aprendizajes futuros finalmente se construyen sobre los aprendizajes presentes y pasados. Y esta brecha que se ha producido va a ser extraordinariamente difícil. Entonces, ese ya es un desafío, pero el segundo desafío, como mencionaba al comienzo, es cómo logramos en los colegios, en las universidades, generar una vida que vaya más allá de la sala de clases, que sea atractiva para estos estudiantes que han tenido una vida en estos 2 años, digamos 1 año y medio, muy distinta a la que uno podría haber anticipado. Y eso nos va a obligar a cambiar muchas de las cosas que hemos hecho habitualmente para entusiasmar, para atraer a los estudiantes. Bueno, muchas gracias, Harald, y con todos estos desafíos damos por terminado este conversatorio. Muchas gracias a todos por participar, esperamos verlos en otra oportunidad, y antes de cerrar vamos a proyectar una encuesta con nota 1 a 7 para que ustedes puedan evaluar esta actividad, y muy buenas tardes y nos vemos en otra oportunidad.